Vamos a hacer ahora el caso 3, ¿sí? Donde tenemos lo siguiente. Tenemos dos transformaciones lineales f que va de R3 a R3 y g que va de R3 a R3, ¿sí? Con ambas matrices, ¿sí? M de base B en base B' de f, como la que ustedes ven a continuación, y luego tenemos la matriz de B en base B de G, que es la que ustedes ven a continuación. Tenemos las bases de B, que está expresada en función del vector 1 y vector 2, vector 3, B' lo mismo, ¿sí? Ambas bases de R3, y la idea es hallar cuál es el escalar A perteneciente a los reales y cuál es el vector B perteneciente a R3, sabiendo que la composición de funciones que ustedes ven a continuación, las dos composiciones dan lo siguiente. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué información tenemos de las matrices? ¿Okay? Nosotros de las matrices lo que tenemos es, por ejemplo, vamos a ver los vectores columna. Pensemos, por ejemplo, en la matriz B en base B de la transformación G. Los vectores columna, básicamente, ¿qué son los vectores columna? Son los vectores que pasan por la imagen de G de los vectores B1, B2, B3 en base B. Entonces vamos a tener G de B1, ¿sí? En base B. En este caso nos queda menos 1, 0, 0, o sea que en combinación con menos va a quedar menos B1. ¿Sí? Eso sería la idea. Después, G de B2 en base B, fíjense, B1 menos B2 más 0 B3, o sea que en este caso vamos a tener B1 menos B2. Y G de B3 en base B, esto nos va a quedar 0 B1, B2 más B3. Entonces vamos a tener B2 más B3. ¿Okay? Entonces, en la imagen de f, ¿sí? Que eso es lo que vamos a tener acá, vamos a tener incluidos los parámetros a y el vector b en definitiva, que es el que está puesto en esta base, que es uno de los que tenemos que encontrar. Entonces, si queremos hallar alguno de estos vectores, si queremos hallar tanto a, tenemos que encontrar b y viceversa, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, eso como para tenerlo de referencia. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que pide el enunciado, que es f compuesta con g y g compuesta con f. Recuerden ustedes que la composición de funciones en el fondo funciona como si fueran dos máquinas puestas en serie. Es decir, nosotros metemos un vector x, si sale primero de f, sale como f de x, y luego de g sale como g de f de x. ¿Okay? O sea, sale como una doble transformación. Y al revés, si las máquinas están puestas en una disposición contraria, o sea, salen al revés, metemos x, va a salir g de x primero, y luego va a salir f de g de x en segundo lugar. ¿Okay? Entonces, la idea justamente es tratar de ver esa relación en lo que nosotros vemos a continuación acá con las matrices y demás, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener f, ¿sí? Esta f compuesta con g va a ser f de g de b1 más b2 más b3, con lo cual habría que calcularlo, como dice acá el enunciado, en dos partes. Primero hallar g de b1, b2 más b3, que sería lo primero, y después ver qué es lo que pasa con f. ¿Okay? Y después, al último, g de b1 más b2 más b3 es casi un dato que nos da la matriz, ya que fíjense lo siguiente. G de b1 más b2 más b3 sigue lo que dicen las transformaciones lineales, que la imagen de una suma es la suma de las imágenes, ¿correcto? O sea, por esto podemos partirlo de la siguiente manera. G de b1 más g de b2 más g de b3. Y esto, algo de nosotros ya esto tenemos por tener esta información acá. Todavía no del todo, pero por las dudas. ¿No? Entonces, fíjense, f compuesta con g, f compuesta con g de b1 más b2 más b3 va a ser f, ¿sí? En función de todo esto que vimos acá, de g de b1 más g de b2 más g de b3. Y acá volvemos a aplicar, ¿sí? De la suma de la imagen de una transformación lineal es la suma de sus. La imagen de una suma es la suma de las imágenes. O sea, vamos a tener g, f de g de b1, f de g de b2, f de g de b3. ¿Sí? Eso vamos a tenerlo por ahí. ¿Okay? Bien, vamos a ver cada una por separado. En este caso, fíjense que acá nosotros tendríamos, en este sentido, ¿sí? Cuando nosotros sumamos todas estas cuentas, vamos a tener estos resultados que vemos acá. Entonces esta suma nos va a dar f de b3. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. ¿Cuál es la f de b3? F de b3, en este caso, es la tercera columna de la matriz de transformaciones, ¿sí? De U, de B en base B, de F. Es decir, vamos a tener la tercera columna, ¿sí? 0, 1, 1, esta f de b3 es 0, 1, 1,
Y 1, 1, en este caso, es cuáles son los coeficientes de los vectores de B'. Es decir, este es el primer vector, este es el segundo vector y este es el tercer vector. Con lo cual acá tendríamos menos B1, menos B2, más 2B3, más B. ¿Sí? Entonces, poniéndolo en este sentido, esto nos va a quedar f de B3 de B', esto nos va a quedar menos B1, menos B2, más 2B3, más B. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, ¿sí? Y después, lo que nosotros habíamos dicho es que esta f de B3, al principio, con toda la suma de estas imágenes que tenemos acá, nos iba a quedar ¿sí? Por sumar menos B1, más B1 más menos B2, más B2 más B3, y esto, que nos queda así, entonces acá, esto nos va a quedar menos B1 más B3, con lo cual, si despejamos de acá, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces de acá, lo que se ve es lo siguiente, B1 con B1 se va, y si despejamos B2, si dejamos B, sumamos B2 de ambos lados, si restamos B3 de ambos lados, esto nos va a quedar que B, nos va a quedar B2 menos B3. ¿Sí? Entonces ahora recordemos cómo nos había quedado la base original. ¿Sí? Vamos a tener B, estaba hecha en B1, B2, B3 y B', nosotros los dos primeros vectores ya los conocíamos, ya estoy copiando el enunciado. ¿Sí? B1 más B2 menos B3, menos B1 menos B2 más 2B3 y B, que es este que vimos acá, que en este caso nos va a quedar B2 menos B3. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí lo que se puede armar con esto, ¿sí? La matriz de cambio de base de B' a B. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente, la matriz de cambio de base va a ser de B' a B, ¿sí? Estamos tomando directamente la teoría de lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, en la matriz nosotros lo que vamos a poner son, en forma de columna, cuáles son los coeficientes de cada uno de los vectores de la matriz original. Es decir, van a tener que estar expresados en forma de B1, B2 y B3. ¿Sí? Eso para tener en cuenta la primera idea. Entonces, B1, primera columna, vamos a tener un 1 acá, un menos 1 acá y un 0 acá. Con lo cual, en este caso vamos a tener un 1, un menos 1 y un 0. Luego vamos a tener B2, un 1 acá, un menos 1 acá y un 1 acá. Entonces vamos a tener un 1, un menos 1 y un 1. Y después en B3, menos 1, 2, menos 1. Luego vamos a tener menos 1, 2 y menos 1 de esa forma. ¿Ok? Y esto estamos copiando directamente de teoría, pero para que se entienda, si tenemos la matriz, ¿sí?, de la transformación, la expresión de la matriz de transformación de la función f en base B va a ser la matriz de cambio de base de B' a B, ¿sí?, por la matriz de la transformación lineal que está expresada de B en B' de f. Esta matriz, si ustedes recuerdan el enunciado, es la misma que tenemos acá nosotros, matriz de B en B' de f, que es todo esto que vemos acá. Con lo cual, básicamente lo que hay que hacer es hacer el producto entre esta matriz nueva que encontramos y la matriz original que ya teníamos. Ese resultado nos va a quedar la matriz de la función f, que habíamos dicho al principio. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la matriz en base B de la función f, esto nos va a quedar 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 2, menos 1. Todo esto multiplicado por 0, 1, 0, 1, A, 1, y después tenemos menos A, 0, 1. Si hacemos las cuentas, acá hay que hacer todas unas cuentas que ya tenemos hechas, pero para que se vean, ¿sí?, vamos a llegar a este resultado. ¿Ok? Esto lo ponemos, digamos, porque queremos salir un poco de lo que es operacional dentro de lo que son las cuentas, digamos, de este parcial, que si bien son importantes obviamente, pero queremos ir un poco al nudo del ejercicio. No va a quedar esto. Entonces, la matriz, fíjense, los elementos de cada columna corresponden. ¿Qué son los elementos de cada columna? A las coordenadas en base B de f de B. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros tenemos en la base f de B cuáles son los vectores columna, cuáles son los coeficientes con los cuales tenemos que multiplicar los elementos que corresponden en cada caso. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el otro dato que teníamos. ¿Qué pasaba con G compuesta con F? ¿Sí? Copiando del enunciado, tenemos G compuesta con F de B1 más B2 más B3. Esto nos iba a quedar, ¿sí?, 3B1 menos 8B2 menos 4B3. Entonces, vamos a tener
G compuesta con F, ¿sí? Resonando exactamente de la misma manera. Esto nos iba a quedar G en función de F de toda esa suma de vectores que habíamos dicho al principio. O sea, esto va a ser G de F de B1, ¿sí? Más G de F de B2, más G de F de B3. ¿Sí? Y con eso vamos teniendo en cuenta cada una de las cosas. ¿Sí? Entonces, recordando de la siguiente manera, F de B1, F de B2 y F de B3 sumados son los elementos sumados de cada fila de la matriz. Así tenemos que recordarnos en este sentido. Entonces, vamos a expresar la suma de esa forma. Vamos a tener, en este sentido, F de B1 más F de B2 más F de B3, que nos va a quedar. Vamos a tener, acá tenemos la matriz de referencia como para que se entienda un poco de dónde sacamos los números. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho los elementos sumados de cada fila de la matriz. Entonces, vamos a tener F de B1, en este caso va a ser B1 por la suma de todos estos elementos. Vamos a tener, en este caso nos va a quedar menos A más 1, o sea que esto nos queda menos 1 menos A. Después tenemos B2 por la suma de todos estos elementos, que esto nos va a quedar menos 2A secas, ¿sí? Porque este 1 con este menos 1 se nos va y el 0 no tiene nada que ver. Y después tenemos B3 por, en este caso vamos a tener 3A más 2, porque este 1 y este menos 1 se cancelan. 3A más 2, ¿ok? Entonces, esto, pensemos que primero esto está en base B, con lo cual hay que multiplicar los escalares por la matriz de B de U en base G, ¿sí? La matriz, vamos acá del enunciado, para que se entienda, digamos, de dónde la sacamos al principio, ¿correcto? Entonces, ustedes observan, esta es la matriz de transformada de G, ¿correcto? Si la multiplicamos por estos coeficientes, ¿sí? Vamos a obtener esa combinación lineal que habíamos dicho al principio, la G compuesta con F, ¿sí? De las vectores. Entonces, vamos a multiplicar, fíjense, tenemos 1 menos 1, 1, 0, pues tenemos 0, menos 1, 1 y 0, 0, 1. Todo esto multiplicado, ¿sí? Por dos coeficientes en fila, que en columna que nos va a quedar menos 1 menos A, menos 2A, 3A más 2. Con lo cual, haciendo la cuenta de todo esto, nos va a quedar 1 menos A, 2 más 5A y 2 más 3A. Entonces, cada uno de estos, 6 multiplicados por B1, B2 y B3, son los coeficientes que acompañan a B1, B2 y B3, son los que van a dar esta combinación lineal que vimos acá. Entonces vamos a tener menos A más 1, es el primero, por B1, más 5A más 2 por B2, más 3A más 2 por B3, ¿sí? Esto nos va a quedar 3B1 menos 8B2 menos B3, ¿sí? 4B3. Entonces, haciendo la cuenta, ¿sí? Vamos a armar un sistema igualando los coeficientes de B1, los coeficientes de B2 y los coeficientes de B3. Menos A más 1 nos va a quedar 3, 5A más 2 nos va a quedar menos 8 y 3A más 2 nos va a quedar menos 4. Con lo cual, de acá, si ustedes despejan, lo que queda es que A es igual a menos 2, esto lo pueden despejar del primero y corroborarlo en el segundo. ¿Sí? Entonces, la respuesta definitiva es que A nos va a quedar menos 2 y el vector B va a ser B2 menos B3.